Amante Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por darnos tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu palabra santa y sagrada. Te pedimos que nos hables al corazón, que sea tu Espíritu Santo de Dios edificando a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que haya conversión y edificación a través del estudio de esta palabra, en este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. El papel aguanta con lo que le ponen. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Este es un dicho para referirse que uno puede escribir cualquier cosa en un papel y no necesariamente eso es real. Lastimosamente, yo he escuchado de personas usar este dicho para rechazar el mensaje de Dios escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura que cualquier experiencia humana. Y hay un pasaje en el Evangelio según San Mateo donde encontramos el cumplimiento de 3 profecías que tienen que ver con Juan el Bautista, tienen que ver con la venida del Mesías y tienen que ver con el reino de los cielos. Abran sus Biblias, por favor, a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y quisiera usar como tema de este mensaje de la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Ya lo tenemos, amados hermanos. Sí, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el que de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El versículo 1 de este capítulo 11 encaja perfectamente con el capítulo anterior, es decir, con el capítulo 10. Así que debemos entenderlo como la culminación del capítulo 10. Porque fíjese que en el capítulo 10, en el versículo 5, dice la palabra del Señor. Del capítulo 10, del 1 al 4, encontramos los nombres de los 12 apóstoles que él escoge. Pero en el versículo 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Y todo el capítulo tiene que ver con esas instrucciones que Jesús da a sus 12 discípulos. Entonces llega al capítulo 11, versículo 1,
Y dice así el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así que este versículo encaja con el capítulo anterior y es la culminación del capítulo 10. Pero luego vemos la inquietud de Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una inquietud en su corazón. ¿Y cuál es esa inquietud? Vea lo que dice el versículo 2 al versículo 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Note la pregunta que tiene que ver con la inquietud de Juan. ¿Eres tú aquel que debía de venir o tenemos que seguir esperando a otro? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías que la nación judía está esperando o no eres el Mesías? Ahora, esta inquietud de Juan el Bautista nace cuando él está en la cárcel. Así dice en el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel. ¿Por qué Juan está en la cárcel? Porque está preso. ¿Quién lo metió preso? Herodes. Herodes, el rey Herodes, lo metió preso. Le privó de libertad. Y todo por un mensaje que Juan predicaba de una manera valiente. Y el mensaje era dirigido a él. Y le decía: Herodes, no te es lícito tener la mujer que tienes. Porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano en carne y se había quedado con ella. Y Juan le decía: Herodes, eso que has hecho no está bien. No te es lícito tener esa mujer que tienes, porque esa mujer no es tu mujer, sino es la mujer de tu hermano. Y eso no le cayó en gracia al rey. Eso no le hizo ninguna gracia. Por lo tanto, se molestó mucho él y su mujer. Y entonces tomó a Juan y lo prendió y lo metió en la cárcel. Así que mientras Juan está en la cárcel, por esa razón, entonces nace esa inquietud en su corazón. Pero también la inquietud de Juan nació al oír los hechos de Cristo. Dice en el versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, no pierda Mateo, pero en el capítulo 7 encontramos cómo se enteró Juan el Bautista de lo que Jesús estaba haciendo. Y dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Si no lo encuentra, yo se lo voy a leer. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Él se enteró porque sus discípulos llegaron a visitarle a la cárcel y le contaban todo lo que Jesús estaba haciendo, todos los hechos de Cristo. Y él recibió de sus discípulos las nuevas de los hechos de Jesús. Y esa inquietud le hace enviar a 2 de sus discípulos a Jesús con una encomienda especial. Y dice en el versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, mis amados hermanos, ¿acaso no fue Juan el que bautizó a Jesús? ¿Cómo no? ¿Acaso no es él el que decía a las multitudes: tras mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado? Yo le bautizo en agua ciertamente, pero el que viene tras mí le va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Y cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan al Jordán, Juan lo vio inmediatamente, lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Acaso no Juan experimentó el Espíritu Santo de Dios descender del cielo en forma corporal como paloma y descendió sobre Jesús? Y escuchó una voz de Dios que había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo es que Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O no? ¿O esperaremos a otro? Hermanos, cuando el creyente es sometido a pruebas, muchas veces está expuesto a cuestionar, ¿no es cierto? Y a veces a dudar. Juan está en la cárcel, oye los hechos de Jesús y él pregunta: si Jesús es el Mesías, yo le he preparado el camino, ¿y por qué no viene a visitarme? ¿Por qué no viene a visitarme? Si Jesús es el Mesías, ¿acaso no tiene el poder para liberarme? Si el Mesías va a dar libertad a los cautivos, ¿y por qué nada de eso ha pasado y estoy recluido aquí en esta cárcel? A veces cuando el creyente es sometido a prueba, mi hermano, a veces le invade la duda. ¿Será que es real? Y comienza a orar y no ve respuesta de Dios aparentemente. Y dice: ¿y por qué no me responde el Señor? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me saca de esta situación? ¿Por qué me permite, yo que tanto le he servido al Señor, yo que le estoy tratando la manera de ser fiel, por qué estoy en esta situación? ¿Será que no es cierto lo que dice la palabra de Dios? Es tremendo. Pero el apóstol Pedro dice que es necesario. Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe. Es la fe la que está siendo sometida a prueba frente a las dificultades. Yo no sé cuáles son sus dificultades, hermano, sus problemas, sus adversidades, pero quiero decirle una cosa: no dude del Señor. El Señor no le va a permitir una prueba más grande de la que no pueda llevar. Si Él le ha permitido cualquier situación difícil, tenga la seguridad de que Él está muy pendiente de usted. Ahora, algunos comentaristas dicen: es que no es que Juan el Bautista dudara del Señor. Juan no estaba dudando de Jesús. Él sabía perfectamente quién era Jesús. Pero él mandó a 2 de sus discípulos para que los discípulos fueran afirmados en su fe en Jesús, el Mesías que había de venir. Y que ellos vayan a ver y a oír de primera voz y de primera mano, por medio de Jesús mismo, que si él era el Mesías o no. No es que Juan dudara, sino que los discípulos los quería afirmar, porque sabía que Juan, él estaba ya próximo a salir de su ministerio. Su ministerio había terminado prácticamente. Él está próximo a morir, pero él quiere que sus discípulos pongan su fe en Jesús. Y hermanos, honestamente el pasaje que vemos aquí no es muy fácil interpretar, pero ambas interpretaciones son correctas. Ya está metido a una prueba difícil y le invaden pensamientos de duda, o ya sea que se está confirmando la fe en Jesús, no en el hombre. Juan estaba diciendo: yo no quiero que estos discípulos pongan su fe en mí, sino que pongan su fe en el Señor.
Y es importante poner la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso a veces, hermanos, cuando estamos sometidos a pruebas, tenemos grandes disoluciones. Tenemos grandes situaciones difíciles. En una ocasión, llego a visitar a una persona. Estaba pasando por un tiempo de enfermedad. Y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está usted? Y llegamos a platicar. Ella iba a una iglesia y estaba resentida con los hermanos de su iglesia. Y dice, ¿cree que alguien ha venido a preguntar por mí, pastor? Ni mi pastor ha venido a preguntar por mí, ni los hermanos. Aquí he estado enferma, no he llegado y nadie ha venido a preguntar por mí. Pero es que a veces el Señor permite que pasemos esas experiencias para que nosotros no pongamos la fe en los hombres, no pongamos la fe en los pastores, en los hermanos, que nosotros podamos poner la fe en Jesús, sabiendo que Él nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Pero luego vemos la respuesta de Jesús a la inquietud de Juan el Bautista. Vea lo que dice el versículo 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ahora, según vemos en Lucas capítulo 7, ahí hay un detalle que en Mateo no lo dice. Fíjese que en Mateo en Lucas capítulo 7, no pierda Mateo, por favor. En el versículo 20 y 21 dice la palabra del Señor de esta manera. Y me interesa mucho este pequeño detalle. Pequeño, pero hace una gran diferencia. Y dice la palabra en el versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora nota el versículo 21. En misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta frase, en aquella misma hora, llegan los dos discípulos y le dicen, Juan nos ha enviado para hacerle una pregunta a usted, Señor. Y la pregunta es esta: ¿es usted el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, como que el Señor no tenía previsto hacer muchos milagros y muchas sanidades, pero aprovechando eso, en esa misma hora el Señor hizo sanidades como nunca a muchos de muchas enfermedades. Hubo liberación de espíritus malos y les predicaba el evangelio a los pobres. Y el Señor les dijo a los discípulos, ahora regresen donde Juan el Bautista y cuéntenle las cosas que ustedes han visto y han oído. Ahora, es muy importante, porque todo lo que Jesús hizo en esa hora es lo que los profetas habían dicho que el Mesías iba a hacer. Vea lo que dice en Isaías capítulo 35, por favor. Las profecías que tienen que ver con el advenimiento de lo que es el Mesías. En Isaías capítulo 35, en el versículo 3 y versículo del 3 en adelante, dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 35. Si usted no lo encuentra, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de un apocado, esforzaos,
no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Y dice la palabra en el versículo 29 siempre de Isaías, hablando de ese tiempo de la venida de el Mesías y lo que iba a ser. Dice en el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 18 y versículo 19: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esas eran las profecías. Cuando el Mesías venga, abrirá los ojos a los ciegos y los sordos oirán, y se les será predicado el evangelio a los pobres, y habrá liberación. ¿Qué vemos entonces aquí, mi hermano? Este es el cumplimiento de la profecía en cuanto a la venida del Mesías, de Jesús, del ungido de Dios. Jesús vino al mundo con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos creer en Él y tengamos la vida eterna. Pero en segundo lugar, vemos aquí lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Lo que Jesús dijo de Juan el Bautista en Mateo, en el capítulo 11, versículo 7, dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan de vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, les decía, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y dice en el versículo 13 al 15: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mientras los discípulos de Juan se retiraban, Jesús no estaba adulando a Juan el Bautista, pero Jesús está hablando de Juan lo que tiene que hablar, y se lo dice a la gente, y hace una pregunta 3 veces: ¿qué salisteis a ver? Se repite 3 veces, y se lo dice a la gente mientras los discípulos de Juan se fueron. Mientras ellos iban, el Señor les dice a la multitud: ¿y ustedes qué salieron a ver al desierto? Hablando de Juan del Bautista. ¿Qué salieron a ver? 3 veces. ¿Una caña sacudida por el viento? La caña es hueca, sacudida por el viento, que es llevada por donde el viento sopla. Juan el Bautista no era hueco, era firme en sus convicciones. No era veleta tallado por cualquier viento. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con vestiduras delicadas? Juan no era un hombre vestido con vestiduras delicadas. Jesús les dijo: los que andan vestidos con vestidos delicados, en los reyes de los palacios de los reyes están. Pero Juan el Bautista solamente vestía sencillo y humilde, con pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Qué salieron a ver? Porque Jesús quiere hablar algo de Juan. ¿A un profeta? Y dijo Jesús: sí, a un profeta, y más que profeta. ¿Y por qué Jesús dice más que profeta?
Porque los profetas del Antiguo Testamento señalaron a Jesús de lejos, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de señalar a Jesús de cerca, de identificarlo y de bautizarlo. Y por eso dice más que profeta. Y además de eso, es muy importante ver el cumplimiento de la profecía acerca del ministerio de Juan el Bautista. Porque dice en el versículo 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y dónde está escrito? Malaquías capítulo 3, versículo 1, por favor. No pierda Mateo, un libro antes. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es este el pasaje que el Señor está citando. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. Y fíjense, hermanos, que también vemos en el Evangelio según San Lucas, cuando el ángel del Señor viene al padre de Juan, era un sacerdote, era Zacarías, que estaba en el templo. A propósito, la esposa, es decir, la madre de Juan, era una anciana, estéril, por cierto. Pero note lo que el ángel dijo en cuanto a este hijo que iba a nacer. En Lucas capítulo 1, en el versículo 17, dice la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 17. Le dice el ángel, veamos desde el 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué dice Zacarías? ¿En qué conoceré esto? Incrédulo, porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. No creyó. Y hasta el día de hoy, cuando Dios tiene que decir algo acerca de nuestros hijos, los padres no queremos creer lo que Dios dice. Dios dice cómo hay que disciplinarlos. No, no es cierto. Yo voy a hacer otra cosa. Hasta el día de hoy nos volvemos incrédulos cuando se trata de nuestros hijos y lo que Dios dice acerca de ellos. Pero es interesante que el Señor está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que había de venir y vino. Y se cumple la profecía de su ministerio. Hermanos, así como Juan el Bautista, el Señor le delegó un ministerio. El Señor a todos nosotros nos ha delegado también un ministerio. Él lo ha puesto en nuestras manos. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y si hay personas que no conocen al Señor, también Dios le ha dado desde ya un ministerio, pero tiene que comenzar entregando su vida a Jesucristo. Juan fue fiel en su servicio al Señor. Y fue fiel y se mantuvo fiel hasta la muerte. Hasta que Herodes lo decapitó. Y su cabeza fue entregada a su hija de 15 años en un plato de plata. Pero se mantuvo fiel en el ministerio. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos: ¿qué tan fieles somos en nuestro ministerio? ¿Qué tan fieles al Señor?
Vemos medio un problema por ahí y ya andamos buscando ese rotulito, ¿ve? Ya queremos salirnos del ministerio. Ya nos queremos ir. Porque no somos fieles. Fieles somos. Juan fue fiel hasta la muerte. Nosotros debemos de ser fieles hasta la muerte. Uno de los mensajes que el Señor dice a la iglesia es: sé fiel hasta la muerte, sirviéndole al Señor. Y luego vemos lo que Jesús dijo en cuanto al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Bueno, la declaración de Juan el Bautista en el 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Juan el Bautista murió antes de la gracia. Él murió antes de que Jesús llegara a la cruz de Calvario. Pero mientras Juan estaba aquí, aunque era grande, no ha nacido otro, dijo el Señor, mayor que Juan el Bautista. Fíjese, aún de los héroes de la fe que vemos en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos. Ahí hay una lista de héroes de la fe. El Señor dice: no hay otro que ha nacido que sea mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es mayor que todos los que han nacido, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque Juan aquí está en carne, pero el más pequeño en el reino de los cielos ya está glorificado. Y por eso dijo Jesús: él es el más pequeño, es mayor que Juan aquí, porque Juan está en carne. Ahora, vea lo que Jesús dijo en cuanto al reino de los cielos, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos era una profecía de Dios para la humanidad. En Daniel capítulo 7, en el versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 18. Trasladémonos al versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa era la profecía del reino. Dios manda un reino eterno que jamás será destruido. Y ese reino lo predicó Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Veamos desde el 1 y 2. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que los profetas profetizaron estaba lejos, pero ahora se ha acercado, está a su alcance. Jesús predicó lo mismo en el capítulo 4, versículo 17 de Mateo. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos recibieron la encomienda del Señor de predicar lo mismo, el mismo mensaje en Mateo capítulo 10, en el versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor, Mateo 10, 6 y 7. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué dijo Jesús del reino de los cielos?
en el capítulo 11, en el versículo 13 o versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa eso? Pasaje difícil de entender. Sufrencia. Algunos comentaristas dicen de los guerrilleros, los celotes, que están tratando la manera, ¿verdad?, de tomar por la fuerza el reino del Señor y derrocar al imperio romano. Pero hermanos, esto significa que el reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Hay una fuerza infernal oponiéndose a la venida del reino de los cielos. Pero el reino va avanzando contra marea, contra toda oposición, pero va avanzando, va abriéndose campo. Y dice la Biblia, y los violentos lo arrebatan. Es decir, los valientes lo arrebatan. Sufre violencia. Se requiere de personas que los puedan poseer y que puedan entrar, pero necesitamos personas determinadas, personas definidas, personas resueltas, personas valientes. Ellos son los que se van a quedar con el reino. Y por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 16. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el verso 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Lucas 16, perdón hermanos, les dije 6, pero veamos 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No es para todos. Los violentos lo arrebatan. Es decir, las personas valientes, las resueltas, las definidas. Entrar al reino implica tomar valientemente la decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal, a pesar de lo que digan y a pesar de cualquier compromiso, sea lo que sea. Dejar lo que hay que dejar, no importa. Ese tipo de persona es la que se queda con el reino de los cielos. El día de ayer anduvimos compartiendo el Evangelio de Salvación, apoyando la célula Peña de Oreb. Y después estaba en una cancha jugando unos jóvenes y más adelante estaba un señor, dos señores sentados. Y comencé a hablar con uno de ellos. Bueno, con los dos, uno de ellos me dijo que ya estaba perseverando en el camino del Señor y el otro, pues que no, ¿verdad? Pero que lee la Biblia. Y cuando le lancé la invitación de venir a Jesús y de recibirlo en su corazón, me dijo, no, sí, esto es bonito, me dice. Eso es maravilloso, es algo que no hay que rechazar. Pero el problema conmigo, me dice, es que ahorita yo no puedo hacer eso. Porque esta situación trasciende. Porque esto implica compromiso. Pues. Usted me va a decir, ¿verdad? Ahora que ya aceptó, tengo que congregarme. Y viera que yo para esas cosas, yo leo la Biblia. El hombre entendió. Porque no es fácil tomar la decisión de seguir a Cristo, mi hermano. Se requiere valor, se requiere determinación, se requiere dejar todo por Cristo Jesús, un cambio de vida, una transformación completa que lo hace el Señor mismo en la vida de toda persona. ¿Ay qué dirán? ¿Y qué van a decir mis amigos? ¿Y qué van a decir mis familiares? Que ya me volví aleluya, que ya me volví loco, que ya me lavaron el cerebro. Tantas cosas, ¿verdad? Pero sabe, mi hermano, hay una lista muy tremenda de los que no van a entrar en el reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 21 dice la palabra del Señor en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 7. Veamos desde el 6, desde el 5.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo ven, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me llama la atención el orden de esa lista. Los cobardes. Los cobardes tendrán su pena, su retribución en el reino de las tinieblas, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahora, cuando habla de los cobardes, no quiere decir de aquellos hermanos que les tenemos miedo a las culebras. Hay personas que no les tienen miedo a las culebras, ¿va? ¿Se ha fijado en eso usted? ¿Ha visto programas? Un fulano ahí que dormía con 100 culebras, mi hermano, venenosas, y que ella las andaba en la cara, le vendía y anda. No, mi hermano, yo soy muy macho, pero los tengo mucho miedo, ¿va? Y no se trata de esos cobardes. No. No se trata también de esos hermanos que cuando sale un ratoncito en la casa, ¿verdad? La esposa lo agarra chiñadito, ¿verdad? Y él se queda, ¡ay! No estamos hablando también de ellos. Los cobardes, los que no son valientes, los que no son determinados, los que no tomaron decisión para entrar en el reino de los cielos. Se requiere de valentía. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. Jesús no lo visitó. ¿Por qué no lo visitó Jesús? ¿Por qué lo dejó solo? No lo quiso visitar. Jesús lo pudo sacar de la cárcel y no lo sacó. Porque ahí había un valiente. Ahí había un valiente. Juan el Bautista está cumpliendo el propósito de su vida. Solo fue preparar el camino del Señor. Ahora el Señor ya está ahí. Ya no hay razón de estar aquí. Punto. Juan, no hay otro como él, dijo Jesús. Ahí hay un valiente en la cárcel. Mire cuántos valientes hay aquí, mi hermano. Valientes. Porque hemos tomado la decisión por Jesucristo. ¿Qué nos dicen allá afuera en el mundo? Que nos ha lavado el cerebro. Estamos locos. A nosotros los pastores, ¿qué nos dicen? Tacuacines, come gallinas, viven de la gente, ladrones, tantas cosas. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Juan el Bautista es un ejemplo de valentía. Se requiere de valor para seguir a Jesús. Implica dejar todo por el Señor. El reino de los cielos se ha acercado y está a su disposición esta noche. Pero no es para todos. Es para aquellos de valor, aquellas personas de decisión, aquellas personas de aguante, aquellas personas que no son cobardes ni incrédulas. Amigos, hay dos lugares esperando su alma: la vida eterna y el castigo eterno. Y el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay fuerzas infernales oponiéndose
a que usted no entre en el reino de Dios. El Señor ya hizo su parte. Él ya murió en la cruz. Hizo el sacrificio perfecto en la cruz de Calvario. Ahora solo falta que usted tome valor y rinda su vida a Cristo, aceptándole como su Señor y Salvador personal. Incline su rostro, vamos a orar.